Bueno, y a esta hora de la mañana, todos sabemos que para hoy se han anunciado marchas y protestas por varios temas, pero esencialmente por el tema de las reformas al Código Electoral. También se ha anunciado la marcha en varios puntos de la ciudad capital y en el interior del país por el tema de la corrupción y otros más. Sin embargo, ayer justamente se conoce que el presidente ha vetado parcialmente reformas electorales, es decir, a pocas horas de que se den estas manifestaciones, estos movimientos. Por eso hemos invitado esta mañana al diputado panameñista Ernesto Carles. Diputado, buenos días. ¿Cómo analiza usted este veto parcial de las reformas? ¿Conocen ustedes realmente qué fue lo que se vetó? Buenos días, Mirna y Alexandra. Sinceramente no conocemos de qué trata el veto. Podemos sospechar que puede ser sobre el tema del fuero penal electoral, el tema de paridad. Entiendo que a los magistrados del Tribunal Electoral le había molestado unos artículos que se habían incluido sobre elementos que tienen que ver sobre condonación de multas para aquellos candidatos que perdieron y que no presentaron La amnistía, ¿no? Sí. de gastos a tiempo. Pero miren, yo quiero analizar más en el fondo. Para mí, toda esta bulla que ha armado el Tribunal Electoral, para mí ha sido totalmente extemporáneo a mi juicio, porque cuando se aprobó en primer debate el proyecto ya se advertían 12 puntos que yo había identificado como retroceso, pero esos puntos, Mirna, no fue que yo me los inventé, yo esos puntos los tomé de un informe que entregó el Tribunal Electoral. Cuando se paró de la mesa, ellos dijeron, estos son los 12 puntos que ocasionan retroceso. Comparé y dije, oye, se está aprobando en primer debate lo mismo, pero el lunes siguiente, que el proyecto iba para segundo debate, entonces los magistrados dicen, no, todo está perfecto, solo hay un punto que es retroceso. Creo que desde ahí empezó un poco, la posición del Tribunal Electoral no fue categórica, es mi punto de vista, me puedo equivocar, pero donde no me equivoqué es en señalar aquellos puntos que la ciudadanía estaba advirtiendo, de igual manera las manifestaciones que se habían dado. Entonces, mira tú, lo mismo pasó la vez pasada, iba a haber una manifestación, no sé si era un día miércoles o un día jueves, y salió el Tribunal Electoral a decir que todo estaba bien. Ahora hay una marcha o unas manifestaciones para hoy y otras para mañana, entonces sale el Ejecutivo diciendo, yo voy a vetar, pero nadie sabe qué es lo que está vetando. Y quiero ser muy docente sobre el tema más medular, que es la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales por residuo. Yo no sé qué es lo que va a vetar el presidente sobre eso, porque ese artículo no fue modificado. El artículo que tiene que ver sobre la adjudicación de curules quedó igual como está en la reforma 2017. Y los diputados no podemos estudiar en el fondo sobre otras cosas que no estén advertidas en el veto. Es decir, que si eso regresa a la Asamblea, a la Comisión de Gobierno, primero tenemos que conocer el veto y circunscribirnos en lo que está advirtiendo que no es conveniente por parte de un análisis del Ejecutivo, y nosotros circunscribirnos en base a esos elementos. Primero, no podemos cambiar lo que ya se aprobó y tampoco podemos ir más allá de lo que está advirtiendo el presidente. Prácticamente ahí es como acoges lo que te está recomendando el presidente, y si no lo acoges, entonces lo mandas por insistencia a la Corte Suprema de Justicia. No quisiera pensar que todo esto del veto es sencillamente una cortina de humo, porque no es que quiera ser fatalista, muy poco se puede hacer, porque ya hay una ley aprobada, hay artículos que no se tocaron, el tema de la adjudicación de curules por residuo, y que se contaban los votos 2 veces para adjudicar, ya eso no está en la ley 544, no está en la ley 544, y lo repito varias veces, porque es principalmente sobre esos elementos que se ha cuestionado más la ciudadanía. Y ustedes han visto mi punto de vista, voté en contra
de ese proyecto 544, pero el presidente no puede vetar eso porque eso no es parte del contenido, toda vez que la redacción en cuanto a la adjudicación de curules por residuos en los circuitos plurinominales quedó taxativamente redactada Igual. como la reforma del 2017 y el presidente no puede advertir un veto sobre la reforma del 2017. Y es bueno, diputado, que aclare ese Es punto. mi Claro. análisis, yo me puedo equivocar, no es mi análisis como abogado, como especialista de derecho público, tengo que ser franco y a mí no me sorprende que el veto presidencial sea sobre otros elementos, porque hay otros elementos que son importantes, pero que no son tan importantes para la ciudadanía. Creo que son importantes para el Tribunal Electoral, porque ese tema de las multas, ellos advirtieron que no están de acuerdo, pero hay que explicar, las multas es, yo no diría un perdón en el pago de multas, impusieron en el 2017 por la condición de tú entregar un informe. Pero yo tengo que ser justo y tengo que ser objetivo, porque escuché en el primer debate a decenas de candidatos a representantes independientes que nadie les explicó cómo entregar estos informes y resulta que después les pusieron una multa de $2,000 o $3,000, gente que no tiene trabajo o que son maestros o que son gente sencilla en corregimientos, en campos o en algunos lugares del interior. Y cuando tú escuchas el sustento de manera objetiva, no es que ellos por frescura no quieran no quieran pagar la multa, sino que aquí faltó docencia por parte del Tribunal Electoral, es quien te tiene que explicar y tiene que poner los funcionarios para que tantas personas se postulen, sobre todo a nivel de representantes de corregimientos, que es donde más está este tema, puedan entregar los informes a tiempo para tú alquilar a lo mejor una lancha, un motor fuera de borda, o para tú alquilar un caballo, una mula o un burro que te va a llevar a una comunidad. Todo eso requiere un informe de gastos. Entonces, eso no lo explicó. Es decir, yo fui candidato a diputado, gané, entregué mi informe, no tengo problema, pero yo quisiera que me entendieran que hasta a mí me costó entender cómo era esta presentación de gastos. Entonces, hay muchos elementos que significan innovación de la reforma del 2017, que faltó mayor docencia por parte de la elección. Ahora, ¿qué procede, diputado? Una vez conocido este veto parcial, ustedes desconocen qué fue lo que vetó el presidente, pero ahora, ¿qué procede? Yo no entiendo para qué anuncias, voy a vetar el proyecto, o ya lo veté. No sé el verbo del comunicado, porque si ya lo vetó, ya lo veté. Fue un tuit, además, muy escueto. Lo debería de estar mandando en el día de hoy. Si llega en el día de hoy, pienso que la Comisión de Gobierno, todo es supuesto, podrían estar convocándola mañana jueves, conocer. Aquí es todo un análisis jurídico, porque si el proyecto en un 100% hay que pensar, bueno, ¿cuánto vetó? Vetó 3 temas, vetó 17 artículos. Entonces, entrar en el análisis, y yo sí quiero ser muy responsable. Yo en lo personal voté en contra. Los magistrados del Tribunal Electoral tienen culpa de esto, porque en algún momento debieron de ser más categóricos, no en el tercer debate, en el segundo debate vinieron a recomendar fórmulas para la adjudicación de curules en circuitos plurinominales. ¿Por qué esas fórmulas no las sugirieron en la Comisión Nacional de Reformas Electorales? Yo creo como que el Tribunal Electoral en algún momento en esa conferencia de prensa que dieron posterior al primer debate no fue la más acertada a mi juicio. Después cambiaron, tuvieron como una posición más frontal y ahora después que el proyecto fue aprobado en tercer debate, entonces hay una serie de incongruencias según ellos. Yo, por ejemplo, no tengo que estudiar las incongruencias, yo las sé, las he manifestado públicamente. Entonces ahora el presidente manda esto para acá
no sabemos cuándo lo mandará, no sabemos en el fondo cuál es. Presidencia dijo que hoy. Pero ese Yo es el procedimiento. Tenemos hice que la esperar que nos consulta manden. ayer, nada más le quería comentar, hice la consulta ayer a la Secretaría de Comunicaciones preguntando qué se había vetado y me dijeron que ese documento llega hoy a la Asamblea y que cuando llegue a la Asamblea es que nos vamos a enterar cuáles son las objeciones del presidente. Hice la consulta también al Tribunal Electoral y me informaron que ellos tampoco tenían conocimiento de cuáles son las objeciones del presidente. Así que es la sorpresa mejor guardada. Tampoco nos hagamos, coincido contigo, Alexandra, tampoco nos hagamos mucha esperanza de qué es lo que está vetando. Entiendo que al Tribunal Electoral también le molestó, porque acuérdate que aquí hemos estado siempre de las votaciones electrónicas, nunca hemos dado ese paso. Había un artículo que establecía que se iban a coger 3 distritos a nivel nacional para establecer la acción de elecciones o procesos electorales electrónicos. Entonces ese artículo fue eliminado. Creo que ese es uno de los artículos que el Tribunal Electoral quisiera que volviera a la vida jurídica. El tema de suspender el pago de las multas también ha sido advertido. Los otros ya los conocemos sobre los delitos o el fuero penal electoral, conocemos sobre el tema de paridad, y el más modular, el más profundo o el que ha recibido mayor cuestionamiento es el artículo sobre la adjudicación de curules, pero reitero, ese artículo no fue modificado porque ese artículo sencillamente quedó redactado igual como está en el 2017. Entonces, bueno, vamos a esperar qué es lo que viene por parte del Ejecutivo. Fue una revisión muy rápida. Nosotros hemos tenido sobre todo otros temas, leyes que demoran días, que no se sancionan y después nos sorprenden con el veto. Qué bueno pues que este análisis lo hicieron en un fin de semana y que ya ha sido advertido que el presidente va a vetar parcialmente esta ley 544. Bueno, y estamos a la espera, diputado Carles, de conocer exactamente cuáles fueron los puntos objetados por el presidente, tanto ustedes como los medios de comunicación. Creo que ese desconocimiento también es parte de la noticia de esta mañana. Diputado, también le quería preguntar, porque usted ayer prácticamente emplazó al presidente de la República en cuanto al estado de emergencia. Y usted decía, hay que levantar el estado de emergencia. Se está usando la pandemia y el estado de emergencia para continuar comprando directamente, y mencionaba una serie de artículos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con eso? Mira, yo te quisiera responder esa pregunta con 2 enfoques, partiendo de que hay una preocupación muy profunda en el sector productivo de este país, toda vez que durante la pandemia, primero se perdieron más de casi el 18% de empleos. Estamos hablando de que nuestra fuerza laboral en el sector privado era un poco más de 700,000 trabajadores. De esos, 323,000 empleos formales en el sector privado se perdieron. Y si quieres llevarlo de una manera más clara, de cada 10 trabajadores, 3 están trabajando en el sector privado y 7 están trabajando entre el sector público y el sector informal. Y si todavía queremos desmenuzar más ese 7%, diríamos de 4 a 5 trabajadores están en el sector informal. Entonces, cuando tú tienes una población, por un lado, que es una noticia positiva y hay que felicitar al gobierno en ese aspecto, que hemos vacunado más del 75% de la población con las 2 vacunas, estamos entrando en un tránsito hacia la 3ª vacuna. Eso significa que a nivel de la región hemos sido un país exitoso en ese tema. Pero seguimos teniendo un decreto que expresa que estamos en un estado de emergencia nacional. Eso no te manda un buen mensaje para que la economía fluya, para que la economía sea abierta o exista libertad económica en todos los sectores de la economía. Voy con el sector entretenimiento. No puede ser que el que te organiza un evento o las empresas que se encargan de arreglar las conferencias, porque todo eso es un sector importante, el sector de servicios, el sector de comercio, aglutina un número importante de trabajadores. Nosotros en este momento tenemos que ver cómo le resolvemos
empleo formal a 300.000 personas que lo perdieron y que estuvieron por muchos años, desde el 2004, creciendo en este país. Estaba la curva de crecimiento de manera lineal, de manera ascendente, pero de la noche a la mañana nos venimos abajo. Entonces nosotros no podemos, de manera discrecional y utilizando este decreto, a través de la Policía Nacional o a través de el MINSA, decir que todos los bloques abrieron, pero cuando tú llegas a un lugar a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, empiezas a ver, se empieza a crear la incertidumbre, la suspicacia de que al final o hay que parar o se suspende el evento o no se puede hacer. Toda esta economía formal es importante. Ahora vamos a la economía informal. Toda esa gente que vende hot dog, que vende hamburguesas en una esquina, todos esos que venden banderitas, que todo eso que mueve la economía, si nosotros creamos ese ambiente de que hoy sí, mañana no, porque al final no sabemos, el decreto 11 está, pero después del decreto 11 viene un sinnúmero de decretos que desarrolló el MINSA y desarrolló de igual manera el Ministerio de Seguridad. Entonces, todos esos decretos ya no tienen ningún sentido. Ha llegado la hora de ya dejar sin efecto el decreto 11, porque se convierte en un elemento restrictivo de incertidumbre y de suspicacia para el crecimiento económico. Ese es el enfoque económico. Cuando vamos al enfoque jurídico, nosotros tenemos una ley nacional de contrataciones públicas. ¿Qué dice esa ley como principal principio? El principio de transparencia, el principio de competitividad. No estamos enviando un buen mensaje fuera de los momentos más críticos de la pandemia y teniendo una población de 75% vacunados, de que todavía se permita contrataciones directas hasta 50 millones de dólares. Es decir, que tú puedes hacer en un día 30 contrataciones directas, cada una de 40 millones, otra de 20 millones. Puedes comprar paraguas, puedes comprar t-shirt, puedes comprar gorras, y eso no es lo que se necesita en este momento. Es mejor reunir toda esa plata y todo ese dinero y empezar a licitar obras de inversión pública que te puedan inyectar empleo, que te puedan generar contrataciones, o esa plata trasladarla a otras instituciones para que el MOC pueda pagarle a los contratistas que tienen 3 meses que no se les paga, que si antes tenían 200 trabajadores, ahora tienen 60, y que al final esa que estaba construyendo una escuela o un centro básico tuvo que suspender la obra porque la Contraloría no le hacía los pagos. Es decir, llegó el momento de enfocarnos, uno, en pagar a los proveedores que el gobierno le esté debiendo, y dos, empezar a hacer contrataciones públicas a través de la ley de contrataciones públicas, fortalecer el sentido de competitividad. Y un elemento muy importante, si tú a través de estas contrataciones directas estás contratando a la misma gente o a los mismos proveedores, y no estoy advirtiendo ninguna ilegalidad, porque si tienes el decreto 11 te permite contratar discrecionalmente con el que tú quieras contratar, pero esa discreción te está esquinando a otros. Si tú tienes en una ventana 100 proveedores, pero tú solamente estás contratando a 20, entonces tú estás afectando a los otros 80. Entonces, ¿qué se llama la economía abierta? Donde todo el mundo participe y que se ganen los actos públicos quien definitivamente tiene la competencia o le expresó con una mejor propuesta a los intereses del Estado. Entonces, por eso, un decreto 11 que todavía insiste en contrataciones directas hasta 50 millones de dólares no te da el mejor mensaje para tener un sector privado dispuesto a reactivarse, a invertir, porque al final recuerda que en el sector privado hay sectores de la economía que contratan con el Estado, pero que tienen casi más de 1 año y medio que no entran en estas contrataciones única y exclusivamente porque existe un decreto 11 que dice yo contrato con A o con el B, pero el C, D, E se quedan por fuera porque no hay competencia. Si es Diputado, que llegó el momento, presidente, de que usted deje sin efecto este decreto porque no es cónsono con su discurso cuando dice que tenemos ya no el 75%, creo que estamos como ya llegando al 80%
de la población vacunada con las 2 dosis, y que eso es una buena noticia, pero contradice teniendo un decreto que declara a Panamá en estado de emergencia nacional. Diputado, le pregunto ahora como exministro de Trabajo, usted escuchaba, no sé si pudo tener la oportunidad de escuchar al viceministro Tejada hace unos minutos aquí en Radio Panamá, hablándonos de esa mesa que se instaló para dialogar sobre el tema del salario mínimo. ¿Usted cree que es este el momento de entrar en ese terreno, de revisar ese salario mínimo justamente? Por lo mismo le digo, no voy a decir áreas, vamos a hablar del sector económico de entretenimiento o de diversión social, o hablemos de los restaurantes. Mire, el fin de semana me reuní como con 6 dueños de restaurantes. Y así me lo narran, Alexandra, me lo narran, dice, son las 10, 11. Es Mirna, es Mirna. Mirna, disculpa, Mirna. A las 10, 11 de la noche empiezan a rondar. Acuérdate que ahora los restaurantes están usando muchos espacios abiertos. Entonces empieza a rondar la policía. Si yo estoy saboreando un postre, o yo tengo a veces terror cuando empecé. Una frustración, empieza a sentirse incómodo el dueño del restaurante. Entonces puede que un restaurante diga, oye, yo voy a cambiar mi menú, yo voy a contratar un chef, yo voy a contratar 10 nuevos trabajadores, pero en medio de esa incertidumbre no se puede. Entonces, tener el decreto 11 contradice el llamado a negociar salario. Salario mínimo vamos a negociar si en este momento lo que tenemos que reactivar es 300.000 empleos. Eso es lo que hay que reactivar. 323.000 empleos formales se vieron afectados. Y ojo, no le estoy echando la culpa a nadie, porque es la pandemia, es un caso fortuito. Pero lo que sí tenemos es que establecer los correctivos que nos está haciendo un llamado la Cámara de Comercio a gritos, que representa un sinnúmero importante de medianos, grandes, pequeños empresarios, de que hay que levantar cualquier medida restrictiva, hay que levantarla. Si se levantan esas medidas restrictivas... Para entonces hablar de salario mínimo. Entonces sentémonos. Aparte que cada 2 años se revisará. La resolución es muy clara, se revisará. Entonces, yo lo que recomiendo, sí, entren en un proceso de revisión, pero en ese proceso de revisión y de entendimiento pueden darse una tregua de un tiempo que, bueno, no sea el mes de diciembre, el tiempo final, sino que se puedan dar 3 o 4 meses más, de tal manera que puedan llegar a una conclusión en el mes de febrero, en el mes de marzo, cuando ya tengamos una libertad económica. Pero es importante que el Ejecutivo dé el paso y que el Ejecutivo mande un mensaje. Miren, señores empresarios, ya todos sabemos cómo cuidarnos, ya todos sabemos que tenemos que estar con mascarilla, todos sabemos sobre el distanciamiento. Vamos a cuidarnos todos, vamos a dar esa libertad económica, vamos a hacer que el país produzca, vamos a darle la oportunidad a los informales, al sector productivo formal, y vamos a hacer que el país salga de esa contracción, empiece a contratar gente que sí quiere trabajar, que quiere ganarse un salario justo, y vamos a mandarle un mensaje a Proteger y Servir y al MINSA. Yo siento que el MINSA está cometiendo algunos exabruptos demasiado exagerados para algunos temas que afectan la economía, que te crea incertidumbre, y para otros temas está siendo muy permisivo. Bueno, gracias, diputado Carles, por estar esta mañana con nosotros abordando diferentes temas, y bueno, quedamos pendientes de lo que usted nos informe que ocurre en la asamblea hoy. Si se entera de algo, nos pasa siempre nos pasa la información. Nos pasa la información, porque el misterio es qué es lo que vetó, cuáles artículos fueron específicamente los vetados por el presidente Cortizo. Quedamos en comunicación con usted. Buenos días, saludos. Gracias, diputado.